Buenos días, jóvenes. Buenos días, señoritas. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, qué bueno. Bien, vamos avanzando ya en el periodo del semestre. Vamos avanzando bien en la cuestión de los temas. Vamos entonces a continuar el día de hoy con nuestra sesión referente al último subtema que hemos estado viendo. ¿Cuál es el subtema que hemos estado viendo? A ver, por ahí, rápidamente, ¿quién recuerda qué es lo que hemos estado viendo? Capacitancia. Sí, ¿qué más? ¿Qué es lo que ven en su pantalla? Si me pueden decir, por favor. ¿Qué es lo que están viendo en la pantalla, por favor? Un documento. Ah, perfecto. Bueno, entonces esta es una especie de resumen de lo que hemos estado viendo. ¿Se alcanza a ver bien las letras o lo amplío? Si lo amplía otro poco. ¿Ahí está bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces aquí a manera de resumen y a manera de repaso vamos a ver lo que ya mencionó uno de los compañeros, que es referente a capacitores. Aquí la pregunta que cabe es, ¿qué son los elementos almacenadores de energía? A diferencia de los resistores o resistencias que disipan energía, los capacitores e inductores no disipan, sino que almacenan energía, la cual puede recuperarse en un momento posterior. Entonces, esta característica de ambos elementos almacenadores de energía vimos en clases anteriores que tienen aplicaciones importantes. Por esta razón, los capacitores e inductores se llaman elementos de almacenamiento. Específicamente hablando de capacitores. Un capacitor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en un campo eléctrico. Junto con los resistores, los componentes eléctricos más comunes son los capacitores, los cuales son de amplio uso en electrónica, comunicaciones, computadoras y sistemas de potencia. Un capacitor está compuesto por dos placas conductores. Aquí se ven en el esquema. Es una configuración básica de un capacitor de placas paralelas. Son dos placas conductoras. Conductores separados por un aislante o dieléctrico. Entonces, en este caso, no se está mostrando ningún material existente. Se entiende que puede ser el vacío o puede ser el aire. Aunque la capacitancia C de un capacitor es la razón entre la carga por placa y el voltaje aplicado, no depende de Q ni de V, depende de las dimensiones físicas del capacitor. Entonces aquí se muestra el trabajo que hace la fuente una vez que se conecta al capacitor, acomoda todas las cargas positivas en una de las placas y todas las cargas negativas en la otra. La cantidad de carga acumulada en cada una de ellas es la misma. Aquí tengo más Q y aquí tengo menos Q. Entonces la carga se relaciona de manera directa con la diferencia de potencial aplicada a través de la constante llamada capacitancia. A su vez, la capacitancia depende de epsilon 0, del área y de la distancia. Aquí epsilon 0 viene siendo una constante, la constante de permitividad del material que esté en medio de las placas. A viene siendo el área y de la distancia. Un capacitor está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante o dieléctrico. La capacitancia es la razón entre la carga en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas, medida en faradios. Es decir, aquí en esta expresión se toma en cuenta nada más una de las cargas del capacitor, porque si tomamos en cuenta la carga total, ambas son iguales y de signo contrario, entonces la carga total va a ser cero. Entonces nada más se toma una de las cargas de las placas.
También veamos por aquí las conexiones de los capacitores y las ecuaciones básicas de capacitancia con corriente y con voltaje. Entonces, vamos a ver aquí la siguiente hoja en donde nos van a hablar precisamente de estas características. Entonces, aquí se describe ya cada una de las literales que aparecen en la ecuación, donde A mayúscula es el área superficial de cada placa, D la distancia entre las placas y epsilon la permitividad del material dieléctrico entre las placas. Aunque esta ecuación solo se aplica a capacitores de placas paralelas, de ella se puede inferir que, en general, tres factores determinan el valor de la capacitancia. 1. El área superficial de las placas. Cuanto más grande es el área, mayor la capacitancia. 2. El espaciamiento entre las placas. A menor espaciamiento, mayor capacitancia. 3. La permitividad del material. A mayor permitividad, mayor capacitancia. Entonces, la permitividad es la propiedad de los materiales para favorecer el establecimiento de las líneas del campo eléctrico. Y sabemos que, estando presentes las cargas, aparece entonces el campo eléctrico. Para obtener la relación de corriente, voltaje, el capacitor se toma la derivada de ambos miembros de la ecuación anterior. Esto da como resultado que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto a tiempo, donde I es la corriente del capacitor, C es la constante de proporcionalidad del capacitor, dV la diferencial de voltaje y dt la diferencial de tiempo. Si resolvemos para el voltaje V e integramos a ambos miembros de la ecuación, tenemos como resultado el voltaje instantáneo del capacitor para cualquier tiempo t. Esta es la ecuación entonces del voltaje. El voltaje instantáneo del capacitor va a ser igual a 1 sobre la capacitancia integral del tiempo t0 a t de la intensidad de corriente en tau por diferencial de tau más V de t0. ¿Qué dijimos que era esta parte de la ecuación del voltaje? ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo la identificamos? ¿Qué viene siendo? ¿La condición inicial? Exactamente, la condición inicial. En el caso de la bobina, la condición inicial viene siendo corriente. Es decir, la bobina almacena corriente y, por ende, energía en el campo magnético. Para el capacitor tengo condición inicial de voltaje. También va a almacenar la energía en forma de un campo eléctrico. Entonces, este término es independiente de lo que es la integral. Es decir, no está dentro de la integral, está sumado a lo que nosotros obtengamos de la integral. Entonces, este es el valor del voltaje en tiempo cero, que es la condición inicial. En esta gráfica podemos ver que esta relación de corriente a capacitancia y variación de voltaje con respecto a tiempo es lineal. En el eje horizontal tengo la derivada de voltaje con respecto a tiempo y en el eje vertical tengo la corriente. Entonces, conforme va variando el voltaje, va incrementándose la corriente. Varía el voltaje, se incrementa la corriente. Varía el voltaje, se incrementa la corriente de forma proporcional. De tal manera que al unir todos estos puntos de variación voy a obtener una recta tangente, una recta con pendiente, que es la constante, que es la capacitancia, donde C es la constante de proporcionalidad y dt es la corriente instantánea del capacitor, t es el tiempo, dt es la diferencial de tiempo, V0 es la condición inicial y V de t es el voltaje instantáneo del capacitor. Entonces aquí tengo estas tres ecuaciones importantes del capacitor. Y pasemos entonces a lo que se refiere a energía y potencia. Por último, la potencia instantánea suministrada al capacitor es calculada a partir de varios procesos de integración, tomando como intervalos temporales menos tiempo infinito, menos infinito, hasta t0, quedando la siguiente relación. La potencia en cualquier elemento de un circuito es voltaje por intensidad. Específicamente para el capacitor, el voltaje es la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto a tiempo. Perdón, esa es la corriente multiplicada por el voltaje. Entonces, de aquí, después de una serie de pasos algebraicos, la energía nos va a dar como un medio de la capacitancia. Aquí
signo no va, 1 de la capacidad por el voltaje al cuadrado, donde W es la energía suministrada del capacitor, C es la constante de proporcionalidad del capacitor y V el voltaje. Sabemos que es voltaje instantáneo. Estas son las propiedades importantes de un capacitor. Aquí hay que poner bastante atención porque esto es lo que nos va a nosotros a auxiliar para el análisis de los siguientes circuitos en donde vamos a combinar resistencias con capacitores o resistencias con bobinas. Cuando el voltaje entre los extremos de un capacitor no cambia con el tiempo, es decir, cuando la tensión es de corriente directa, la corriente que circula a través del capacitor es cero. Por lo que un capacitor es un circuito abierto para corriente directa. Decíamos la vez pasada que una vez que almacena toda su carga total, ya cesa el movimiento de carga, se detiene la corriente y entonces el capacitor adquiere el voltaje de la fuente porque el circuito está abierto. En cambio, si la batería se conecta en un capacitor, este se carga y el voltaje en el capacitor debe ser continuo, por lo que el voltaje de un capacitor no puede cambiar abruptamente. Entonces, los cambios abruptos de voltaje llevan a valores infinitos de corriente, que esto en la práctica es peligroso para el capacitor. De hecho, en el video que veíamos, se detecta que hay una destrucción del capacitor. Aquí tenemos gráficas de comportamientos de voltaje. A la izquierda una gráfica con comportamiento real de voltaje en un capacitor. Entonces aquí puedo tener en tiempo cero un incremento de voltaje, ¿sí? Y llego al máximo y de ahí entonces se crece y se mantiene constante. Y a la derecha el comportamiento abrupto físicamente. Entonces aquí esto físicamente es lo que sucede, supuestamente, cuando variamos el voltaje, se eleva momentáneamente a un valor diferente de cero, se mantiene constante y después decae. El capacitor ideal no disipa energía, esta es una condición importante. Toma potencia del circuito cuando almacena energía en un campo y devuelve la energía previamente almacenada cuando suministra potencia al circuito. Entonces, en el momento en que se cambia la condición del capacitor, se cambia la conexión, se quita la fuente, entonces el capacitor va a liberar la energía que tiene almacenada. Un capacitor real no ideal tiene un modelo en paralelo con una resistencia de fuga. Es decir, aquí va a trabajar de manera semejante a una resistencia de fuga. Bien, ¿qué tengo aquí en la pantalla? ¿Qué es lo que tenemos ahora en la pantalla? Las conexiones de los capacitores. Exactamente. Tengo entonces las diferentes conexiones de los capacitores. Esta que tengo aquí es una conexión paralelo en donde todos los principios de los capacitores están conectados a un punto eléctrico común y todos los finales lo mismo. Entonces tengo una capacitancia diferente para cada uno de ellos y por lo tanto las corrientes a través de ellos van a ser diferentes. Tengo una fuente de corriente independiente, entonces con aplicar esta ecuación que es la de capacitancia equivalente, en el momento de que sume yo las capacitancias parciales todas en paralelo, me va a dar un valor equivalente de un solo capacitor que me reemplaza a los n capacitores que puedo tener conectados en paralelo. Entonces, esta es una ecuación para conexiones en paralelo. La capacitancia equivalente de n capacitores conectados en paralelo es la suma de las capacitancias individuales. Entonces, de hecho, esta ecuación ya la aplicamos la vez pasada en un ejercicio. Conexión de capacitores en serie. Aquí tengo entonces n capacitores, uno conectado detrás del otro, de tal forma que tengo un solo camino para el circuito que estoy considerando aquí. Tengo aplicado una fuente de voltaje, entonces aquí va a circular una misma corriente por cada uno de ellos, puesto que el circuito está en serie. Se entiende que los n capacitores los puedo sustituir por uno solo, que sería el equivalente, y este es el circuito en donde yo tendría un circuito equivalente al que estoy analizando de manera anterior. Para encontrar la capacitancia equivalente va a ser 1 sobre la capacitancia equivalente y esto va a ser igual a la suma de las inversas de las capacitancias. La capacitancia equivalente de capacitores conectados en serie es el recíproco de la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales, como se observa por acá. Específicamente para dos capacitores conectados en serie, esta ecuación también la usamos la vez pasada, la puedo trabajar como el producto de ambas capacitancias sobre la suma.
esta es otra equivalencia para un par de capacitores. Entonces, esto es lo que me interesaba que viéramos ahorita en el inicio de la clase como un resumen. Entonces, todas estas ecuaciones, todos estos aspectos, sí me interesa que los tengan bien presentes. Vamos entonces acá a continuar con los ejercicios para aplicar estas ecuaciones que veíamos en este momento. Entonces, también mencionábamos las características de carga y voltaje para las conexiones serie paralelo. ¿Cómo se comporta el voltaje en una conexión en serie de capacitores? ¿Cómo se comporta el voltaje en una conexión serie de capacitores? Se divide. Ajá, se divide y se cumple con la ley de voltajes de Kirchhoff. Sí. Sí. Bien, entonces, y para los capacitores en paralelo, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje es el mismo. Es el mismo. Bien. ¿Qué tenemos ahorita en la pantalla? O sea, disculpen que les esté preguntando porque luego se me va el internet y no me doy cuenta, entonces aquí sigo dando clase yo solita. ¿Qué tenemos en la pantalla ahora? Es el ejercicio de 4.1. Ok. ¿Ahí se alcanza a ver bien o lo amplío? Bueno, entonces, díganme, ¿sí se ve? Sí, Muy bien. Entonces, estamos en subtema 4.1, que es capacitancia. Tengo ejemplo 2. En referencia al siguiente circuito, determine, inciso A, la tensión en cada capacitor. Inciso B, la energía almacenada en cada capacitor. Entonces, para el voltaje del capacitor, de acuerdo a las ecuaciones que acabamos de ver, el voltaje en capacitor va a ser igual a la relación de la carga sobre la capacitancia. Y la energía almacenada viene siendo igual a 1/2 de la carga la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces aquí nos están pidiendo el voltaje en cada capacitor y la energía almacenada. Se entiende que una vez que encuentro el voltaje, pues puedo conocer la energía. Entonces aquí la forma de trabajar es como lo hicimos la vez anterior. Vamos a identificar las conexiones serie y paralelo puras que tenga yo en el circuito, que es de tipo mixto. Entonces aquí tengo dos capacitores, este de 6 y de 3 microfaradios, que se encuentran conectados en serie. Entonces aquí voy a tener una capacitancia serie 1. De acuerdo a la que acabamos de ver en el repaso, para conexión de capacitores en serie, si aplico la ecuación para dos capacitores en serie, tengo que multiplicar las capacitancias y sumarlas, y dividirlas entre la suma. Entonces esto nos va a dar como resultado un capacitor equivalente de estos dos en serie igual a 2 microfaradios. En el siguiente circuito entonces ya los tengo simplificados. Aquí son 2 microfaradios. Después encuentro que ambos capacitores, el del circuito inicial de 2 microfaradios y el equivalente que acabo de encontrar, se encuentran conectados en paralelo. Entonces aquí puedo encontrar una capacitancia paralelo 1. En paralelo, los capacitores se suman directamente, entonces aquí serían 2 más 2, y tengo entonces que la capacitancia equivalente es de 4 microfaradios. De aquí entonces podemos ver que esta simplificación nos lleva a tener un circuito eléctrico más simplificado, donde tengo un capacitor de 4 microfaradios, que es el circuito original, y el que acabo de determinar con un valor de 4 microfaradios.
De este lado tengo a la fuente de voltaje aplicado, que es de 120 volts en corriente directa. Tengo entonces aquí 4 microfaradios del circuito original y 4 microfaradios de lo que acabo de simplificar. Entonces, como comentamos hace un rato, y bien dijo su compañero, el voltaje ahora en serie se va a dividir. Aquí tengo una característica específica de este circuito. Ambas capacitancias valen lo mismo. Esta vale 4, esta vale 4. Debemos entender entonces que el voltaje en este capacitor va a ser exactamente la mitad del que estamos aplicando. ¿Están de acuerdo? Aquí tengo 4 microfarados, aquí tengo 4. Entonces aquí el voltaje para ambos capacitores va a ser exactamente la mitad del voltaje que estamos aplicando. Es decir, aquí vamos a tener 60 volts. Aquí vamos a tener también 60 volts. ¿Sí? 60 más 60 nos dan 120 volts. Pero podemos ver cómo se calcularían estos voltajes. Finalmente, entonces, en la última parte del análisis, estos dos capacitores se encuentran en serie. Esta sería la capacitancia serie 2. Entonces, aquí estos serían 4 por 4 sobre 4 más 4. Y entonces aquí la capacitancia equivalente va a ser de 2 microfaradios. Con esto entonces llegamos a un circuito simplificado, un circuito equivalente con un solo capacitor de 2 microfaradios. En serie con la fuente de voltaje de corriente directa de 120 volts. Aquí tengo entonces 2 microfaradios. Con esto entonces puedo calcular la carga total del circuito, que va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Se entiende que es la capacitancia total y se entiende que es el voltaje total. Entonces aquí serían 2 por 10 a la menos 6 faradios. Que es lo que vale mi capacitor equivalente por el voltaje, que son 120. Entonces aquí la carga total sería de 240 por 10 a la menos 6 coulombs. Como habíamos visto la vez pasada, ¿cómo se comporta la carga en un circuito serie? Esa propiedad la puedo aplicar para encontrar el voltaje de cada uno de ellos. ¿Cómo se comporta la carga en un circuito serie? ¿Se divide? No, es la misma. Ah, Porque se tiene igual. Sí. sí, es la misma porque tengo un solo camino. Entonces aquí debo de entender que estos 240 coulombs están en este de 4 y este de 4. Entonces aquí, para el cálculo del voltaje, en cualquiera de los capacitores, vamos a decir, en el capacitor de 4 microfaradios, este voltaje va a ser igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces, aquí la carga es de 240 por 10 a la menos 6 y la capacitancia es de 4 por 10 a la menos 6. Entonces, esto nos da como resultado 60 volts, ¿sí? Entonces, esta es la forma de calcularlo analíticamente. Ya con el análisis previo que hicimos, de acuerdo a la conformación y los valores de los elementos en el circuito, detectamos que ambos capacitores son iguales en valor, entonces van a tener el mismo voltaje. Entonces aquí directamente yo ya sé que este capacitor es del circuito original, entonces aquí el voltaje para este capacitor del circuito original va a ser de 60 volts. Continuamos con el análisis. Ahora estamos trabajando con lo que llamábamos el análisis de simplificación o reducción y retorno. Entonces ya hicimos la reducción al llegar hasta el circuito, entonces ahora vamos a hacer análisis
en el retorno. Bien, entonces ahora tengo que ver qué pasa con con el voltaje en el circuito anterior a este. En el circuito anterior a este capacitor de 4 microfaradios surge de estos dos capacitores que tengo en paralelo. En paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Entonces, si este capacitor tiene 60 volts, este de 2 microfaradios también tiene 60 volts. Y este otro también tiene 60 volts. Y este, obviamente, también tiene 60 volts. Entonces, son paralelo, mismo voltaje. Entonces, aquí ya tengo el voltaje de otro capacitor del circuito original, del de 2 microfaradios, y también aquí voy a tener 60 volts. Entonces, este de 2 microfaradios es equivalente de estos dos que tengo en serie. Entonces, aquí me basta con encontrar la carga de este capacitor. La carga del capacitor serie 1 va a ser igual entonces a la capacitancia serie 1 por el voltaje que tengo aquí. Entonces, este capacitor serie 1 es de 2 por 10 a la menos 6 coulombs y lo voy a multiplicar por el voltaje que tenemos, que serían 60. Entonces, aquí la carga del capacitor serie 1 va a ser igual a 120 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, este es el capacitor estos son los capacitores que estoy considerando. Carga serie 1 igual a 120 por 10 a la menos 6 coulombs. Como ambos están en serie, entonces vuelvo a aplicar la característica de cargas en serie. Ambas cargas van a ser las mismas. Y esto me va a servir para encontrar entonces ahora el voltaje parcial en cada uno de los capacitores. El voltaje entonces en el capacitor de 6 microfaradios va a ser igual a la carga, que son 120 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre el valor de capacitancia, que son 6 por 10 a la menos 6 faradios. El voltaje aquí entonces va a ser igual a 20 volts. Entonces, si este tiene 20 volts y el total de los capacitores en serie es de 60, entonces, por la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿qué valor de voltaje va a tener el de 3? Vamos a tener 40 volts. De tal forma que sumando 20 más 40 me dan los 60, que es el voltaje total del paralelo 1 y que es el voltaje total del equivalente. Entonces, hasta aquí ya tenemos los voltajes parciales de los capacitores. Entonces son 60, 60 y 40. Este último que encontramos aquí, 40. Entonces ahora ya nada más lo que tenemos que hacer es trabajar para encontrar las energías. Entonces en el inciso B vamos a trabajar con las energías y voy a tener la primera energía, que sería para el capacitor del circuito original, el de 4 microfaradios. Esta energía va a ser igual, según la ecuación, a 1/2 de la capacitancia, que es de 4 por 10 a la menos 6 faradios, por el voltaje del capacitor. Específicamente para este capacitor tengo un voltaje de 60. Entonces, esto sería 60 al cuadrado. Aquí entonces vamos a tener que la energía para este capacitor es de 7.2 por 10 a la menos 3 joules. Ahora, vamos con la energía para este de 2 microfaradios del circuito original. Energía para el de 2 microfaradios va a ser igual a 1/2 de la capacitancia, que es 2 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicada por su voltaje, que son 60 volts. 60 al cuadrado. Y esto va a ser igual a
3.6 por 10 a la menos 3 joules. Vamos con el capacitor de 6. Entonces aquí tengo que la energía para el capacitor de 6 microfaradios va a ser igual a 1/2 de 6 por 10 a la menos 6 faradios por su voltaje, que en este caso son 20 volts al cuadrado. Entonces, esta energía del capacitor 6 nos da igual a 1.2 por 10 a la menos 3 joules. Vamos con el cuarto capacitor, que es el de 3 microfaradios. Entonces, energía para el capacitor de 3 microfaradios. Esta va a ser igual a 1/2 por 3 por 10 a la menos 6 faradios por su voltaje, que en este caso es de 40 volts al cuadrado. Entonces es 40 al cuadrado. Esta energía entonces nos va a dar un valor de 2.4 por 10 a la menos 3 joules. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Siguen ahí todavía? Sí, maestra. Perfecto. ¿Dudas entonces hasta aquí? ¿Preguntas? No, parece que está bien. Bueno, entonces aquí tenemos. Vamos a ver qué pasa con la energía, ¿no? Aquí ya tenemos la respuesta de lo que nos preguntan en el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con la energía en el circuito. Tengo aquí el cálculo de la energía total. La energía total va a ser entonces igual a 1/2 de la capacitancia equivalente, que es 2 por 10 a la menos 6, por el voltaje aplicado, que son 120 volts al cuadrado. Al hacer el cálculo de la energía, esta nos da de 0.144 joules. No, perdón, aquí el punto va de este lado, aquí no. Entonces tenemos que esto sería la energía total que todo el circuito ha adquirido con la conexión de esta fuente. O sea que estos serían 14.4 por 10 a la menos 3 joules. Si sumo todas estas energías que tengo de los 4 capacitores, sumo 7.2 más 3.6 más 1.2 más 2.4. Esto nos da como resultado 14.4 por 10 a la menos 3 joules. Entonces, de esta energía total, aquí tengo que al hacer la suma de las energías parciales, me tiene que dar la energía total. Es decir, aquí se tiene que cumplir el principio de conservación de la energía. Ninguna energía se me va a desaparecer. No voy a tener energía de más, tampoco. Entonces, aquí es una forma de averiguar si el análisis que hicimos es correcto. Entonces, la energía total tiene que ser igual a la suma de la energía, de las energías parciales de los capacitores. Bueno, entonces esta es una forma de simplificar nuestros análisis. Recuerden ustedes que la competencia dentro de esta unidad es también cumplir con el análisis. Bueno, vamos a otro ejemplo, un poco diferente a estos dos que vimos al principio. Entonces aquí tengo otro ejemplo. Seguimos entonces en el subtema 4.2, capacitancia. Ejemplo 3, si el voltaje en tiempo cero es igual a 0 volts, quiere decir entonces que el voltaje antes de empezar el análisis del circuito es 0. Quiere decir que no tengo condición inicial, tengo 0 volts.
halle el voltaje instantáneo, que es en extremos de esta capacitancia de 4 microfarados, y que siendo un circuito paralelo va a ser el voltaje de todo el circuito. La corriente 1, que es la que atraviesa al capacitor de 6 microfarados, y la corriente 2, que es la que atraviesa al capacitor de 4 microfarados, en el circuito de la figura. Entonces aquí tengo una fuente de corriente independiente, y S, cuya forma de onda la tengo acá en esta gráfica. Entonces aquí tengo en el eje horizontal el tiempo medido en milisegundos, en el eje vertical tengo a la corriente medida en miliamperes. Entonces aquí tengo diferentes intervalos, diferentes comportamientos. Entonces tengo que de 0 a 1 miliamper la corriente se incrementa de manera proporcional hasta llegar a un máximo de 20 miliamperes. De 1 a 3 milisegundos la corriente se mantiene en 20, se mantiene constante. Abruptamente en 3 milisegundos baja hasta menos 20 y de menos 20 entonces empieza a aumentar hasta llegar a cero. En 5 milisegundos llega a 0. Entonces, este es un ejercicio que se parece a uno que hicimos de inductancias, en donde nos daban las gráficas de voltaje o corriente, y en este caso me están dando la gráfica de la corriente, y me están preguntando por el voltaje. Entonces, de las ecuaciones que veíamos hace un rato, el voltaje instantáneo para un capacitor viene dado por la condición inicial, el valor del voltaje en tiempo cero, más 1 sobre la capacitancia integral desde el tiempo t0 hasta el tiempo t de la intensidad de corriente instantánea que está circulando a través de dicho capacitor por la diferencial de tiempo. Entonces es la corriente instantánea I de t por diferencial de tiempo. Es entonces la ecuación que tenemos, creencia del potencial del circuito. Y por otro lado también tengo que la ecuación de corriente para el capacitor es la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto a tiempo. Entonces aquí tenemos que trabajar primero para encontrar el voltaje instantáneo del circuito y después aplicar esta ecuación para encontrar la corriente en cada una de las ramas. Teniendo entonces el voltaje y siendo un circuito paralelo, va a ser exactamente el mismo voltaje que voy a tener. Pero aquí tengo que trabajar para encontrar esta función. ¿Estamos de acuerdo? Porque la función la tengo en forma gráfica, no la tengo en forma de ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos para obtener la ecuación a partir de la gráfica? ¿Qué pasos son los que seguimos para encontrar la ecuación a partir de la gráfica? Encontramos las ecuaciones de la recta. Encontramos la ecuación de la recta y para eso nos auxiliamos precisamente de la ecuación de la recta con pendiente, que sería y menos y1 igual a m, que es la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, multiplicando todo esto a x menos x1. Entonces, para nosotros x es lo que tengo en el eje horizontal, es el tiempo, y y es lo que tengo en el eje vertical, que es tener diferentes intervalos, porque la corriente se comporta diferente en cada uno de los intervalos, como comentamos hace un rato en el análisis. Entonces, para el primer intervalo, voy a trabajar el tiempo desde 0 hasta 1 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces es de 0 hasta 1, porque llegamos hasta acá con 20.
Entonces, tengo que hacer uso de la ecuación de la recta. Por lo tanto, voy a definir los dos puntos que voy a tomar para las coordenadas. Entonces, aquí, el punto número 1, que es el origen, tiene coordenadas 0,0. De ahí voy a sacar entonces los valores de x1 y y1. Entonces, tenemos que es punto número 1, coordenadas 0,0. Y aquí entiendo entonces que esto va a ser x1 y esto va a ser y1. El segundo punto que voy a considerar es este. Sería para mí el punto número 2. Entonces, aquí las coordenadas en x es igual a 1 milisegundo y en y llegamos a un valor de 20. Entonces, siguiendo aquí la ecuación de la recta, vamos a tener y. Para nosotros y es la corriente. Entonces, esto va a ser igual a I S de t, que es la corriente de la fuente instantánea, menos y1, pero y1 es 0, igual a y2, que viene siendo 20, menos y1, que es 0, sobre x2, que es 1, por 10 a la menos 3, menos x1, que es 0, y todo esto lo voy a multiplicar por x, pero x para mí es el tiempo, y a este le voy a restar x1, que es 0. Entonces, aquí vamos a tener como resultado que la ecuación de la corriente instantánea es igual a 20 entre 1 por 10 a la menos 3, nos va a dar como resultado 20 por 10 a la menos 3. Ah, perdón, sí, se me olvidó que esto está en... Ay, no, por aquí en las correcciones. Perdón, aquí el tiempo está en segundos y la corriente sí está en miliamperes. Entonces aquí, haciendo la corrección, si no el resultado no me va a dar. Entonces este es 1 y aquí sí son 20 miliamperes. Entonces haciendo la corrección, aquí este es 1, este es 20 por 10 a la menos 3, porque son miliamperes, menos 0. Entonces ahora sí, tengo que es 20 por 10 a la menos 3 T amperes. Entonces ahora sí, es la función de la corriente que tengo en el primer intervalo. En el segundo intervalo hacemos el análisis y entonces acá vamos a tener un comportamiento de la corriente de manera constante. ¿Cuánto va a valer la corriente en todo ese intervalo? El intervalo a considerar es de tiempo 1 hasta tiempo 3 segundos, que es de este punto hacia este. ¿Cuánto va a valer la corriente ahí? 20. 20 miliamperes. Entonces aquí tenemos 20 por 10 a la menos 3 amperes. Y finalmente, en el tercer intervalo de tiempo, que va desde 3 acaba de 3 hasta 5 segundos. Aquí tenemos que volver a utilizar la ecuación de la recta con pendiente. Y voy a seleccionar entonces
los nuevos 2 puntos a considerar. Este es el punto número 1 ahora para este intervalo que tiene coordenadas siguientes. Entonces serían, para X tengo que son 3 segundos, para Y son menos 20 miliamperes. Acá en el segundo punto, la coordenada en X es de 5 segundos. ¿Y cuánto vale la corriente en este punto? Estamos sobre el eje X, entonces aquí va a ser 0. Aplicando entonces la ecuación para encontrar la corriente IS, vamos a tener que sería Y1, que es la corriente de la fuente independiente, IS de T, menos Y1. Y1, vamos a tomarla de aquí. Entonces aquí sería X1, Y1, X2, Y2. Entonces tomamos de aquí la coordenada Y1, que es menos 20. Esto lo vamos a igualar a Y2, que es de 0, menos Y1, que es de menos 20, sobre X2, que va a ser 5, menos X1, que es 3. Y aquí multiplicamos por el tiempo, menos X1, que es 3. Simplificando entonces las operaciones que tengo ahí indicadas, voy a tener que esto sería menos 20 por 20, nos da entonces aquí más 20. Esto va a ser igual a menos por menos más. Aquí también tengo, serían 20 sobre 5 menos 2. 5 menos 3 serían 2 por T menos 3. Esto va a ser igual entonces a, aquí serían 10 por T menos 10 por 3 serían 30. Veamos entonces por acá cómo nos queda la ecuación de la corriente instantánea para el último periodo de análisis, para el último intervalo. Sería entonces IS igual a, este 20 lo paso del otro lado, pasa restando, entonces voy a tener aquí 10T, menos 30, menos 20, que serían menos 50, y todo esto va a ser igual a miliamperes. Entonces entiende que todo esto va multiplicado por 10 a la menos 3 para que sean amperes. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos nada más la ecuación que voy a sustituir aquí para la integral. Entonces lo que tengo que hacer ahora es trabajar por intervalos para encontrar el voltaje. Hasta aquí preguntas sobre cómo tuvimos ecuaciones, dudas. Entonces, hasta aquí se han dado cuenta de lo laborioso que es este análisis, que es bastante diferente a lo primero que hacíamos en los primeros 3 temas, donde eran ecuaciones algebraicas. Aquí tengo entonces pues una cantidad de trabajo más que realizar para poder hacer el análisis. Vamos entonces ahora con el cálculo de los voltajes. Entonces, los voltajes también los tengo que calcular por intervalos. Entonces, para el primer intervalo de tiempo, que sería de 0 hasta 1 segundo.
Vamos a ver cómo nos queda la ecuación del voltaje instantáneo. Entonces aquí serían de 0 a 1 segundo. Y voy a tener que el voltaje instantáneo, según la ecuación, va a ser igual al voltaje en tiempo cero. Por el voltaje en tiempo cero nos especifican acá que este voltaje viene siendo cero. Entonces no tengo nada de energía en el capacitor, no tengo nada de voltaje guardado en el capacitor. Entonces a esto le voy a sumar 1 sobre la capacitancia, pero aquí tengo que ver, si voy a encontrar el voltaje total, lo que tengo que hacer aquí es encontrar una capacitancia total. Entonces, la conexión que tengo acá es un paralelo. Para encontrar la capacitancia equivalente paralelo, yo sé que tengo que sumar ambos capacitores. Entonces aquí serían 4 más 6, y esto me da 10 microfaradios. Entonces, esta es mi capacitancia equivalente, mi capacitancia total. Puesto que voy a calcular el voltaje total, entonces esta es la que voy a utilizar aquí. Sería entonces 10 por 10 a la menos 6, integral de 0 a t. Recuerden siempre que el límite superior es el tiempo para poder obtener una ecuación instantánea del voltaje. De la corriente en este intervalo que ya encontramos es esta, es 20 por 10 a la menos 3 t. Esto lo voy a integrar con respecto a t. Entonces, diferencial de t. Veamos entonces cómo nos queda la ecuación del voltaje instantáneo para este primer intervalo. Tengo entonces aquí una constante y es mi variable, entonces saco la constante y esto me va a quedar como 20 por 10 a la menos 3 sobre 10 por 10 a la menos 6 por la integral de t. ¿Cuál va a ser el resultado de la integral de t? Diferencial de t. ¿Cuál es el resultado de esta integral? 1. Integral de la diferencial de t. Cuadrada sobre 2. Exactamente. T cuadrada sobre 2. En los límites de 0 a t. Haciendo entonces las operaciones que tengo por acá, entonces voy a tener que 20 entre 10 me da 2. 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 6 me da 2 por 10 a la 6. El 2 que tengo dentro del corchete lo pongo afuera. Y acá, al hacer la sustitución de los límites, sería límite superior, que es t al cuadrado, menos límite inferior, que es 0 al cuadrado. El voltaje instantáneo, entonces, nos va a dar igual a 2 entre 2 es 1, sería 1. Ah, perdón, aquí tengo un error. Aquí sería 2 por 10 a la 3. Entonces aquí esto me queda como 1 por 10 a la 3. T cuadrada volts. Es entonces la primera expresión del voltaje total que tengo en el circuito. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Vamos entonces aquí con el segundo intervalo. El segundo intervalo es desde 1 segundo hasta 3 segundos. Entonces vuelvo a aplicar la ecuación, pero aquí hay una situación interesante. ¿Qué hace el capacitor cuando se le conecta una fuente de voltaje?
¿Cómo funciona el capacitor cuando se le conecta una fuente de voltaje? ¿Lo disipa o lo mantiene o lo guarda? Lo que Almacena la hace el energía. capacitor. Almacena la energía y por lo tanto almacena el voltaje. Entonces, aquí en Sí. esta primera expresión tengo que averiguar qué cantidad de voltaje ya tiene almacenado el capacitor hasta un segundo, porque ya estuvo trabajando con la fuente un segundo. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es averiguar qué voltaje tengo para un segundo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la ecuación que ya tengo para ese intervalo, en donde voy a sustituir precisamente ese valor de tiempo. Y sería entonces aquí 1 al cuadrado. Haciendo las operaciones quiere decir que tengo ya 1 por 10 a la 3 volts guardados en el capacitor. Quiere decir que tengo 1 kilovolt de voltaje ya guardado en el capacitor en el primer segundo de funcionamiento del circuito con esa fuente de corriente. Entonces, este es el valor de la condición inicial para el siguiente intervalo. Entonces, aquí ya tengo 1 por 10 a la 3 volts y a este le voy a sumar el resultado de la siguiente integral en este intervalo. Entonces, aquí la capacitancia que voy a utilizar es la equivalente que acabo de determinar, que sería de 10 por 10 a la menos 6. Ahora voy a integrar desde 1 hasta t. Acuérdense siempre que el límite superior es t de la corriente en este intervalo. Entonces la corriente aquí es constante. Entonces aquí serían 20 por 10 a la menos 3 amperes por la diferencial de tiempo. Es una constante, entonces vamos a sacarla de la integral y vamos a integrar lo que me quede. Entonces esto sería la condición inicial para este intervalo, que es 1 por 10 a la 3 volts, más saco de la integral la constante, que es 20 por 10 a la menos 3, que va a ir dividida entre la capacitancia equivalente, que es 10 por 10 a la menos 6, y dentro de la integral nada se va a quedar integral de la diferencial de t. Integral de la diferencial de t, ¿a qué viene siendo igual? Integral de la diferencial de t AT. viene siendo igual a t. Acuérdense que integral y diferencial son dos operaciones contrarias. Entonces aquí nada más voy a tener como resultado t. Entonces, este resultado está en los límites de 1 a t para este intervalo. Entonces, hacemos las operaciones y vamos a tener que el voltaje instantáneo va a ser igual a 1 por 10 a la 3 t, por 1 por 10 a la 3, más 20 entre 10, me da 2, sería 2 por 10 a la 3. Sustituyo límites, límite superior, que es t, menos límite inferior, que es 1. Y entonces aquí el resultado de mi ecuación para el voltaje instantáneo va a ser el siguiente. Entonces, en este intervalo vamos a tener que el voltaje instantáneo va a ser igual a 2, perdón, va a ser igual a 1 por 10 a la 3, que es el voltaje ya almacenado, más el resultado de la integral, que serían 2 por 10 a la menos, perdón, 2 por 10 a la 3, t, más 1 por 10 a la 3.
Simplificando las operaciones voy a tener que es 2 por 10 a la 3t menos 2. Perdón, aquí me falló. Aquí el signo este es menos. Y aquí este es 2. Entonces mi resultado es 2 por 10 a la 3. 1 menos 2 por 10 a la 3 nos da menos 1 por 10 a la menos 3 volts. Entonces esta es la expresión del voltaje total para el segundo intervalo. Vamos entonces con el tercer intervalo. Y en el tercer intervalo el tiempo va desde 3 hasta 5 segundos. Y hacemos lo que hicimos en el intervalo anterior. Tengo que averiguar qué cantidad de voltaje ya tienen guardados estos dos capacitores en paralelo para el intervalo inferior, que es el de 3 segundos. Entonces esto lo voy a averiguar sustituyendo en la ecuación que tengo aquí, que es 2 por 10 a la 3 por 3 menos 1 por 10 a la menos 3. Esto entonces nos va a dar como resultado 5 perdón, esto es aquí más. Sí, está aquí también es más. 5 por 10 a la 3 volts. Quiere decir que ya el conjunto de capacitores tiene almacenados hasta 3 segundos un voltaje de 5 por 10 a la 3 volts. Entonces aquí es donde vamos nosotros comprobando el comportamiento de los capacitores cuando vamos viendo qué cantidad de voltaje tienen ya almacenados. Entonces en este último intervalo el voltaje instantáneo va a ser igual a la condición inicial para ese intervalo, que fue de 5 por 10 a la 3 volts, y voy a sumar el resultado de la integral de 1 sobre la capacitancia, que es 10 por 10 a la menos 6. Ahora la integral va de 3 hasta t, recuerden, límite superior es t, de la expresión del voltaje que tengo para este caso. Entonces aquí serían 2 por 10 a la 3t menos 1 por 10 a la 3 diferencial de t. Entonces, siguiendo con los cálculos, ¿qué es lo que tenemos? Sería entonces que el voltaje instantáneo va a ser igual a la condición inicial, 5 por 10 a la 3, más, ahora tengo que separar los términos de esta integral y que va multiplicado por la capacitancia equivalente. Entonces, la primera integral es desde 3 a t. Váyanme verificando las operaciones, por favor, por si me llego a equivocar por ahí.
Entonces sería la primera integral es de 0 a 3 de 2 por 10 a la 3t diferencial de t. Menos otra integral de 0 a t de 1 por 10 a la 3 diferencial de t. Entonces, el voltaje instantáneo para este último intervalo va a ser de 5 por 10 a la 3 más 1 sobre 10 por 10 a la menos 6. Aquí voy a multiplicar por el resultado de la integral. Entonces aquí serían 2 por 10 a la 3. El resultado de la integral, ya veíamos hace un rato, integral de t diferencial de t, es de t cuadrada sobre 2. El 2 lo voy a poner por acá. Y la t cuadrada la tengo que evaluar desde 3 hasta t. Menos 1 por 10 a la 3. El resultado de la integral de la diferencial de t. Perdón, este intervalo, aquí está mal, ese valor. Aquí son 3. Entonces aquí sería t desde 3. Aquí el límite inferior es 3. Y el límite superior es t. Esto va a ser igual entonces a 5 por 10 a la 3. 2 entre 2 es 1. Bueno, aquí sería entonces 1 por 10 a la 3 sobre 10 por 10 a la menos 6, ya sacando el término, y aquí sería entonces t cuadrada menos 3 al cuadrado. Y aquí sería entonces menos 1 por 10 a la 3 sobre 10 por 10 a la menos 6. Y sustituyendo los límites para t, sería t menos 3. Continuando con la simplificación del resultado, esto sería igual a 5 por 10 a la 3 más aquí sería 0.1 por 10 a la bueno, ya haciendo la operación completa, esto nos va a dar 100. 100 t cuadrada menos 100 por 9 serían 900. Menos, que también serían 100 t más 300. Entonces ahora tenemos, este es el término de la condición inicial, este es el resultado de la primera operación, este es el resultado de la segunda, y este es la tercera. Vamos a ver si puedo simplificar términos. Entonces aquí, voltaje instantáneo serían 100 t cuadrada menos 100 t. Aquí serían entonces menos 900 más 300 serían menos 600. Entonces serían menos 600 más 5000, que es
el valor de la condición inicial. Esto entonces serían 100 t cuadrada menos 100 t aquí tenemos que estos serían más 4400. Estos son entonces volts. Sería entonces la ecuación del voltaje para el último intervalo. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Una pregunta. Sí, dígame. La ecuación para integrar no sería otra, la que nos resultó de la ecuación de la recta. En esta parte, Ajá. esta es de la tercera. A ver, déjenme ver. La tercera, ay, es la que tengo arriba. Es esta, es 2 por 10 a la 3t y 1 por 10 a la 3. Sí, es esta la función. O sea, ¿usted se refiere a que la integral de esto es diferente a lo que obtuvimos acá? No, o sea, la ecuación a integrar, que sería otra. Es que yo tengo 10 por 10x, 10t menos 50 por 10 a menos 3. Para el último intervalo, en la Ajá, ecuación de voltaje. así es. Ujú. A ver. No, de corriente. Ah, la de corriente, perdón. Ah, cierto, cierto. Veamos, revisemos qué pasó por acá. Es aquí, acá. Ay, ¿dónde está? Aquí, es esta, ¿no? Ujú. Ujú. Es esta. Ujú. Sí, tiene toda la razón. Es esta la que tengo que considerar. Sí, gracias por la observación. Sí, porque aquí me equivoqué, tomé la del voltaje. Sí, muchas gracias. Entonces aquí lo que tengo que hacer es poner la de la recta. Que es la de 10 por 10 a la menos 3t menos 50 por 10 a la menos 3. Sí, esa es la que tengo que integrar. En el cálculo de la condición inicial sí estamos bien, ¿no? Los 5000 volts, ¿sí está correcto? Ese al parecer sí, mis. Bueno, muy bien. Entonces déjenme acabar de borrar. Nada más que aquí con mi aplicación esto es medio lento, pero seguro. Entonces déjenme acabar de borrar para hacer el cálculo correcto. Bueno, entonces aquí tenemos que esto es el intervalo, va de 3 a t. Entonces, vamos, nuestra ecuación instantánea de voltaje serían los 5000 volts más
Aquí sería la capacitancia equivalente, 1 por 10 a la menos 6. Y acá entonces sería la integral de 3 a t de 10 por 10 a la menos 3 t, diferencial de t, menos integral de 3 a t integral de 3 a t del segundo término, que es 50 por 10 a la menos 3, diferencial de t. Entonces aquí tenemos que es 1 sobre 10 por 10 a la menos 6t. Entonces aquí tenemos, la constante sale fuera, es 10 por 10 a la menos 3. Integro t, que sería t cuadrada, aquí sobre 2. En límites de 3 a t. Y acá sería entonces menos 50 por 10 a la menos 3. La integral de t, diferencial de t, nos queda como t de 3 a t. Ahí ya resolvemos la integral. Entonces esto sería ya para hacer las operaciones. 10 entre 2, entonces aquí serían 5. 5 por 10 a la 3 por t cuadrada menos 3 al cuadrado, y que serían menos 5 entre 10 a la menos 3. Nos va a dar como resultado esto nos queda entonces 500. Estoy verificando las cuentas, para no volver a equivocarme por ahí. Esto es menos. Sí, por eso la operación no me sale. Entonces serían 5 por 10 a la menos 3 entre 10 por 10 a la menos 6. Así, aquí también nos da 500. Ya para no manejar tantos exponentes. Aquí entonces también son 500. Continuamos de este lado. Aquí sería entonces 500 por t menos 3. Esto sería entonces 5 por 10 a la 3. Aquí serían más 500 t cuadrada menos
Aquí serían 500 por 9. Esto es 4500. Menos, aquí serían 500t, más 3 por 500 serían aquí 1500. Entonces aquí haciendo la simplificación y todas las operaciones, tendríamos que la expresión nos queda como 500 t cuadrada aquí esto es 50 porque no hemos dividido. Entonces al hacer la operación, acá esto nos da 5000. Bien, entonces ya aquí al final esto nos va a quedar 500t cuadrada menos 5000t más 15500. Estos son volts. Espero que ahora sí esté bien el resultado. Si tienen posibilidad de checarlo, por favor, chequenlo. A mí sí me salió eso, mis. Correcto. Bueno, entonces veamos. ¿Cuál va a ser el voltaje con el que queda al final el capacitor? Bueno, el circuito más bien. Aquí esto lo podemos averiguar con la cantidad de voltaje que tenemos hasta los 5 segundos, que es el último valor de tiempo en el último intervalo. Entonces aquí es trabajar con esta ecuación que acabamos de obtener, que serán 500 por 5 al cuadrado menos 5000 por 5 más 15500. Haciendo las operaciones, esto nos da finalmente 3000 volts. Quiere decir que al final el circuito se queda con 3000 volts almacenados, ¿sí? 3000 volts almacenados. Bueno, entonces ahora, de lo que nos preguntan en el ejercicio, ¿hasta dónde vamos? Hasta aquí, ¿no? Hasta el cálculo del voltaje. Aquí ya completamos esta parte. Nos falta entonces las corrientes. Entonces, para las corrientes quedamos que vamos a usar esta ecuación. Hasta aquí preguntas, hasta aquí dudas antes de pasar con corrientes. Entonces tenemos para la corriente 1 está rotulada en el capacitor de 6 microfaradios. Entonces la ecuación me dice que es capacitancia, ese es el valor entonces de capacitancia que voy a utilizar. Entonces serían aquí 6 por 10 a la menos 6. Pero esto también lo tengo que hacer por intervalos. Entonces aquí es el primer intervalo. Y voy a usar la ecuación del voltaje que obtuve para el primer intervalo. Esta ecuación la tengo que derivar. Entonces aquí sería derivar lo que obtuve para el voltaje en el primer intervalo, que es de 1 por 10 a la 3 t cuadrada. Entonces este es 1 por 10 a la 3t al cuadrado. Haciendo entonces la derivada, saco las constantes y derivo. Entonces estos serían 6 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la 3.
Y la derivada de t cuadrada es entonces bajar el exponente. Sería entonces aquí 2 y aquí me queda t. Entonces, haciendo las operaciones, esto nos va a quedar al final 0.012 t amperes. Vamos con el segundo intervalo. Y sería entonces corriente 1 igual a 6 por 10 a la menos 6. Y ahora voy a derivar con respecto al tiempo la ecuación que obtuvimos del voltaje para el segundo intervalo, que es precisamente esta que tengo acá arriba. Es de 2 por 10 a la 3t menos 1 por 10 a la 3. Entonces, esto sería 6 por 10 a la menos 6. Voy a derivar en dos partes. Entonces, aquí saco la constante. Es 2 por 10 a la 3. Este otro término, como es una constante, su derivada va a ser 0. Y aquí el derivar t con respecto a t me queda 1. Entonces, esto nos va a dar como resultado 0.012 amperes. Para el tercer intervalo, vamos a tener que la corriente 1 es de 6 por 10 a la menos 6. Por la derivada con respecto al tiempo del voltaje del tercer intervalo, que nos dio de 500 t cuadrada menos 5000 t más 15500. Haciendo todas las operaciones, el resultado nos va a quedar como 6 por 10 a la menos 3t menos 0.03 amperes. Es entonces la corriente 1. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No, mis, todo bien. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta entonces el cálculo de la corriente 2. Entonces, para la corriente 2, también vamos a trabajar por intervalos. La corriente 2 también va a ser instantánea y es la corriente que circula a través del capacitor de 4 microfarads. Entonces, la capacitancia que vamos a utilizar
va a ser la de 4 microfaradios, que es 4 por 10 a la menos 6. Y voy a derivar otra vez el voltaje por intervalos. Entonces, la expresión instantánea del voltaje para el primer intervalo es 1 por 10 a la 3 t cuadrada. Haciendo todas las operaciones, esto nos queda como 8 por 10 a la menos 3 t amperes. El segundo intervalo, que sería igual 4 por 10 a la menos 6. Y aquí vamos a derivar entonces 2 por 10 a la 3t menos 1 por 10 a la 3. Esto lo vamos a derivar con respecto a tiempo. Haciendo las operaciones, esto nos queda como 8 por 10 a la menos 3 amperes. Y finalmente, en el tercer intervalo, la corriente 2 instantánea es 4 por 10 a la menos 6 por la derivada de la expresión del voltaje en el tercer intervalo, que es 500t cuadrada menos 5000t más 15500. Todo esto lo vamos a derivar con respecto a t. Entonces, la ecuación final de la corriente nos queda nada más como 4t menos 20. Perdón, aquí la expresión final de la corriente es 4 por 10 a la menos 3 t menos 0.02 amperes. Entonces aquí tengo ya las corrientes. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? Entonces ya tengo el voltaje, tengo la corriente 1 y la corriente 2. Aquí nada más como un aspecto adicional. Esta sería nuestra gráfica del voltaje, puesto que tenemos diferentes comportamientos. Para el primer intervalo tenemos un comportamiento de voltaje de la forma voltaje instantáneo igual a 1 por 10 a la 3 t cuadrada. En el segundo intervalo tenemos una expresión para el voltaje instantáneo de 2 por 10 a la 3 t menos 1 por 10 a la 3, todos son volts. Y en el tercer intervalo nos dio una expresión de voltaje instantáneo igual a 500 t cuadrada menos 5000 t más 15500 volts. Entonces aquí, de acuerdo a la forma que tiene la expresión, es la forma que tiene la gráfica. Aquí tengo una expresión para el voltaje en el primer intervalo que es de 0 a 1 de t cuadrada. Entonces t cuadrada me significa una curva. Esta es la parte de una parábola, que sería la curva para el voltaje en el primer intervalo. En el segundo intervalo, que va de... en el segundo intervalo, que va de 1 a 3, de 1 a 3, es desde este punto hasta este, tengo una ecuación de una recta con pendiente y es un crecimiento constante, ¿sí? Hasta llegar a 5000 volts. Eso fue lo que obtuvimos como el voltaje almacenado hasta 3 segundos, ¿sí? Estamos en 5000.
acá en el primer intervalo llega hasta 1000. En el último intervalo también tengo una expresión de t cuadrada t. Entonces esta también es una parábola, es una curva. Desde 0 a, perdón, de 3 a 5 milisegundos. Entonces aquí finalmente el voltaje me queda en, bueno, aquí me falló la gráfica. Pero el voltaje final nos queda en 3000 volts. Entonces es una forma de construir la gráfica para el voltaje instantáneo. Entonces, ¿hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Entonces, aquí en el análisis que acabamos de hacer para los voltajes, queda plasmada entonces la característica de los capacitores de almacenar, almacenar voltaje, por lo tanto almacenar energía. Bien, entonces, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Anoten su nombre en el chat y se retiran. Nos vemos el miércoles para examen, tercer examen. Me hizo una pregunta. Dígame. Creo que igual para el miércoles nos está pidiendo la tarea, ¿no? No sé, necesito ver la plataforma. ¿No han avanzado mucho en tarea? Yo la verdad no. ¿Qué sugiere? No, bueno, si la pide para ese día, pues la entregamos ese día, no hay problema. Voy a verificar las fechas. Si están empalmadas, modifico la de entrega de tareas. Sí mismo. Gracias. Sí, de nada. Gracias. Gracias, Misa. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, Hasta Miss. Buen luego, día. Miss. Hasta luego.